Hola, qué bueno que estás conectado una vez más a nuestro servicio online en Global Ministries, y nuestra iglesia pronto va a cumplir unos 23 años de haber sido plantada. Sin embargo, recuerdo que después de 10 años de haber levantado esta iglesia, esta congregación, sentía como pastor que faltaba algo, pero no sabía cómo hacer una iglesia que atrajera a nuestra comunidad en la ciudad de Barquisimeto. Así que me encontré, por razones de vacaciones, en la ciudad de Atlanta. Yo realmente venía a la ciudad de Orlando y alguien me llamó, me dijo: hey, vente para Atlanta, me encantaría que estuvieras aquí en una cena familiar. Y pues yo no lo tenía planificado, y por esas coincidencias, aparentes coincidencias, me encontré en la ciudad de Atlanta y había una conferencia a la que también me invitaron, llamada la Conferencia Drive. Y era una conferencia para pastores y tenía que ver con hacer iglesia y tenía que ver con cómo crear iglesias que atrajeran a nuestras comunidades. Y vine con tanta claridad, y a partir de allí entendí que nuestra ciudad, la ciudad donde estábamos, no necesitaba una iglesia más. Lo que sí necesitaba era una iglesia donde a la gente sin iglesia le encantara asistir. Así que eso se colocó entonces como nuestra meta. Una iglesia donde aquellos sin iglesia les encantara asistir. Ahora, nuestra meta no era crear una iglesia para la gente sin iglesia. Si te das cuenta, no dice una iglesia para, sino una iglesia donde. Era para la gente de la iglesia realmente. Era crear una iglesia para la gente que quería hacer iglesia. Una iglesia, entonces, donde aquellos sin iglesia les encantara venir. Y era una iglesia para los cristianos que estaban preocupados por sus vecinos, que estaban preocupados por ese hermano o por ese cuñado o por ese amigo que no quería volver a la iglesia, y para cristianos que se preocupan por las personas con las que trabajan, la gente con las que fueron a la escuela. Primordialmente debería decir que esto era para la gente que se preocupa por esa próxima generación. Una iglesia donde aquella gente que está buscando, y los que empiezan a buscar acerca de la fe, y los que regresan, pueden reiniciar y regresar. Así que nos dimos cuenta desde el principio, y muchos de ustedes estaban allí, y tú que estás conectado por primera vez, entonces puedes saber de dónde viene nuestra historia. Nos dimos cuenta de que si íbamos a llegar a la gente que nadie más estaba alcanzando, íbamos a tener que hacer algunas cosas que nadie más estaba haciendo. Y cada vez que haces cosas que otras personas no están haciendo, y cada vez que quieres alcanzar a aquellos que nadie estás alcanzando, y cuando te conviertes en el primero, la gente se comienza a preocupar. De hecho, se sientan erguidos, prestan atención, y es fácil criticar. De hecho, es la naturaleza humana criticar las cosas que no entendemos. Y es la naturaleza humana criticar las cosas que no puedes controlar. Pero, ¿sabes? Nosotros, como iglesia, decidimos que a pesar de todo eso y a pesar de las críticas, y debido justamente a la gran comisión que Jesús lanzó, íbamos a llegar a la gente que nadie más estaba alcanzando, y que íbamos a tomar esa oportunidad y hacer algunas cosas que nadie más estaba haciendo. Y realmente lo hicimos. Nos dispusimos y lo hicimos. Y te repito, no para los que no tienen iglesia, sino para esos cristianos preocupados por sus vecinos, amigos, familia y la próxima generación. Y sabes, así nació Global. Pensábamos que entonces que teníamos que hacer cosas que nadie más hacía, y aunque fuimos criticados,
trabajamos y comenzamos a multiplicarnos y entonces comenzamos a plantar iglesias en distintos lugares y luego en pandemia plantamos el campus online y ahora estamos en plena expansión y me encanta que tú seas parte de este sueño de Dios para el mundo. Así que, ¿dónde están nuestros objetivos? Principalmente crear ambientes irresistibles, que tengan entornos atractivos, que atraigan a la gente, que la comunicación sea atractiva, que la comunicación sea relevante y que, por supuesto, tenga un contenido útil. Nuestro objetivo no era hacer la iglesia simplemente más interesante para la gente de la iglesia, sino hacerla más atractiva para la gente que no iba a la iglesia. Y muchos de ustedes dirigieron, modelaron e incluso financiaron todo esto y lo siguen haciendo. Mientras tanto, que estábamos haciendo esto, la verdad es que el mundo cambió. Internet puso la información y la desinformación al alcance de nuestra mano. Y parte de esto ocurrió tras el 11 de septiembre. Sí, el 11 de septiembre, tras la caída de las Torres Gemelas, el World Trade Center, se produjo una tormenta de escepticismo religioso. Y ese escepticismo primero atacó al mundo musulmán, pero luego también se dirigió al mundo cristiano. Y autores ateos, muy ingeniosos, cultos y convincentes, arremetieron contra la iglesia cristiana, contra la religión, y se convirtieron en estrellas de rock, ¿no? En las universidades y en una sensación dentro de YouTube. Y todo ello alimentó el auge de lo que hoy se llaman los nones. ¿Y qué significa esto? Son personas sin afiliación religiosa. Y esto es importante que lo tomes en cuenta. Personas que tú les preguntas, hey, cuéntame acerca de qué crees, cuál es tu fe. No, realmente yo no tengo religión, no me importa, no me interesa la religión. Ahora, yo quiero que entiendas que esto en el 2000, antes del 2007, apenas era menos del 16% y creció al 25%. Al 25% en nuestros días. Ahora, lo más impactante es que el 35% de los nones, de ese 25%, y hablo de las encuestas que se han hecho en Estados Unidos, son menores de 35 años. Son gente muy joven. Y más del 70% de estos nones considera la Biblia como literatura antigua e irrelevante. E incluso la consideran perjudicial. Y cuando tú escuchas lo que ellos hablan, entonces hablan acerca de que leer la Biblia es violenta, que no debería leerla a los niños, de la cultura. Y cuando tú les preguntas a estas personas, ¿por qué se fueron? Porque muchas de estas personas crecieron en la iglesia, fueron a la escuela dominical, escucharon muchas predicaciones. Ellos simplemente dijeron, ya no creo. Sencillamente no creo. Ahora, este éxodo masivo de personas que iban a la iglesia y que ahora se consideran sin afiliación religiosa, fue alimentado por un fenómeno. Y el fenómeno es este. Hace tiempo, una persona tenía que leer la Biblia para saber lo que había en la Biblia, para saber lo que contenía la Biblia. Y la verdad es que no todos han leído la Biblia de tapa a tapa. Es más, quizá tú fuiste a una iglesia cuando eras niño y la persona que te enseñaba te dijo, hey, todo lo que está aquí en la Biblia es la verdad, pero ni siquiera esa persona había leído toda la Biblia por completo. Pocos en realidad la leían o la leyeron completamente. Ahora sí, crecimos en una generación donde la mayoría respetaba
la Biblia y la consideraba entonces una fuente confiable, y se dejaba esto entonces de leer la Biblia y de explicarla a los predicadores y a los sacerdotes para que nos dijeran lo que había en la Biblia. Es más, quizá en tu caso alguien te dijo, esta es la Biblia y todo lo que está aquí es verdad, y ni siquiera la había leído completamente, pero esos días han quedado atrás debido al Internet. Entonces, ¿qué hizo el Internet? El Internet entonces nos llevó a que puedes descubrir qué más hay en la Biblia sin siquiera abrir o tener una Biblia. ¿Por qué? Porque hay tantos foros, tantas discusiones, tanta gente que discute acerca de la Biblia. Y puede que tú nunca hayas abierto una Biblia, pero tú puedes saber lo que está en ella. Y después, como te dije, del 11 de septiembre, esto creó la tormenta perfecta, la oportunidad perfecta en los Estados Unidos. ¿Y por qué es importante, aunque tú estés en un país de América Latina, que lo sepas? Porque lo que comienza en Estados Unidos luego se riega por todo el continente americano. Se creó la tormenta perfecta, la oportunidad perfecta para que los escépticos se aprovecharan de un defecto letal en la versión moderna del cristianismo. Entonces, al tener Internet, tenían acceso completo a todo y predicar su evangelio contrario. Un defecto que no era fácil de aprovechar en una cultura que tenía la Biblia en alta estima. Pero una vez entonces que a través del Internet todo el mundo podía saber lo que había en la Biblia, lo que decía, entonces esta falla esta falla letal era una falsa suposición compartida sobre cuál era el fundamento del cristianismo. Y hay que entender que desde la Reforma, los líderes protestantes han enseñado que la Biblia es la autoridad final para los cristianos. Por eso escuchamos la Biblia dice, la palabra de Dios dice, porque estas palabras lo que están diciendo es, es la Biblia la autoridad final para los cristianos. Este tipo de lenguaje ha dejado a generaciones de creyentes asumiendo que la Biblia es el fundamento de nuestra fe. Y te hablé de una falla letal en la versión moderna del cristianismo, ¿no? Escúchame, la Biblia no es el fundamento de la fe de los cristianos. La mayoría de los cristianos piensan que lo es. Y sus amigos y familiares que se alejaron también asumieron esto. Quienes socavan la fe cristiana y están hablando por YouTube y están creando foros y están creando páginas web, asumen entonces, sí, es que la Biblia es el fundamento de la fe de los cristianos. Y esta suposición ha dejado a muchos con la impresión de que, tal como va la Biblia, así va la fe cristiana. Si se socava entonces la credibilidad de la Biblia, si puedes socavar la credibilidad de los 66 libros que contiene la Biblia, o de cualquier parte de uno de esos 66 libros, entonces el cristianismo se derrumba. Con la ayuda de Internet, los escépticos hicieron precisamente eso, y ha llegado el momento que aclaremos esta falsa suposición de que la Biblia es el fundamento de la fe de los cristianos. Y no por nuestro bien, sino por el bien de nuestros niños y jóvenes. ¿Cuál ha sido entonces la respuesta de la iglesia? Esencialmente ninguna. La iglesia sigue predicando de la misma manera, diciendo a los niños, crean, y luego enviándolos a una cultura post-cristiana, y cuando regresan a casa con preguntas académicas reales, le damos la respuesta de la escuela dominical, y no es extraño que se estén alejando de la fe. Los autores y apologistas cristianos, entonces lo que hacen es que se encargan de publicar libros donde defienden la Biblia.
Algo así, si la Biblia es atacada, entonces, lo que tenemos que hacer es defender la Biblia porque entonces suponemos que la Biblia es el fundamento de la fe de los cristianos. Y antes de proseguir, quiero detenerme aquí porque quizá en tu mente haya muchas preguntas. Lo primero que quiero que sepas es que yo creo en la confiabilidad completa, absoluta de las Escrituras. Pero debo dejar claro, la Biblia no es el fundamento de la fe de los cristianos. Y si te detienes un momento y me escuchas hasta el final, vas a entender por qué lo estoy diciendo. Yo creo que he leído muchos libros que se han escrito defendiendo las Escrituras. Con suficiente tiempo, lectura, interés y atención, se puede defender la Biblia. Solo que es difícil conseguir que un joven de 15 o 25 años hojen un libro de 250 páginas y se los lean. Y entonces cuando tengan más preguntas y más dudas, les entregues otro más y así otro más. Y sí, hay mucha información para defender la Biblia, pero no vas a encontrar la atención suficiente. Este no es el mejor enfoque. Y después de ver un video y una charla que un ateo muy inteligente e ingenioso daba para una universidad y desmantelaba todo lo que decía el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento con supuestas contradicciones, diciendo que no se puede confiar en la Biblia. Entonces, él decía que la Biblia es falsa y cosas por el estilo. Yo llegué a la conclusión de que hay un enfoque mejor y es el que quiero y el que queremos presentar por medio de esta serie. Abordar la falsa suposición que impulsa toda esta energía. Así que te invito a pensar que hay un mejor enfoque. Que el enfoque sencillamente de defender la confiabilidad de las Escrituras. Yo no lo anuncié, solo lo hice. Y en contra de la opinión de algunos, yo quiero que tú entiendas que no he cambiado de opinión en cuanto a lo que yo creo sobre las Escrituras, en cuanto a lo que creo sobre la historia bíblica y en cuanto a lo que nuestra iglesia cree. Todo lo contrario. Estoy más convencido que nunca. Creo firmemente que seguir a Jesús mejorará tu vida y te hará mejor en la vida. Es más, yo no comprendo cómo alguien no querría que el mensaje de Jesús fuera cierto. Se ha transformado a comunidades enteras, a vidas enteras. Entonces, quiero que entienda, no hemos cambiado nuestro punto de vista con respecto a las Escrituras. Pero lo que sí hemos hecho es ajustado el enfoque al hablar de ello. Y te animo y te estamos animando a que ajustes tu enfoque. Así que yo dejé de decir cualquier cosa que apoyara la falsa suposición de cómo va la Biblia, así va la fe cristiana, y adopté el enfoque de nuestros hermanos y hermanas del primer siglo. Lo que hicimos fue volver al fundamento, volver a las bases, volver a lo básico. Y es un enfoque que argumenta desde y se ancla en el evento de la resurrección en lugar de la autoridad de la Biblia. Y esta fue la razón por la que los cristianos del primer y segundo siglo sobrevivieron a la más cruel persecución. Quienes estuvieron con Jesús después de la resurrección estuvieron dispuestos a ser crucificados o asesinados por su testimonio de lo que presenciaron, oyeron y vieron. Porque mucho antes de que existieran las Escrituras cristianas, todo lo que se escribió en el Nuevo Testamento, ya habían cristianos. Sí, la pregunta es, ¿cómo hicieron los cristianos para sobrevivir y tener una fe fuerte si no podían leer los libros que hoy nosotros leemos que están en el Nuevo Testamento porque ni siquiera se habían escrito? Hombres y mujeres, entre el templo y el imperio, que tuvieron la fe más fuerte ante las circunstancias más duras. ¿Acaso puede levantarse una generación en estos días de hombres como ellos? Escucha, esto es indiscutible.
Hoy nosotros lo entendemos al mirar atrás. Hoy Roma está llena de cruces. En otras palabras, ¿cómo es posible que un imperio que persiguió a una minoría en aquel tiempo y que tenía todo el poder para destruirla, se transformó luego a eso que perseguía? Jerusalén hoy está llena de turistas cristianos. Donde crucificaron a Jesús, hoy van miles y miles y miles para recordar a Jesús. ¿Por qué? ¿Qué sabían los primeros cristianos? Así que he hecho todo lo posible, y hemos hecho todo lo posible como iglesia, para ayudarte a volver a lo básico, a volver a la fuente. Y es el evento de la resurrección en lugar de la autoridad de las Escrituras lo que debe convertirse en el fundamento de nuestra fe. Así que debemos volver a la fe más formidable, la que se ancla en la resurrección. Hay que volver a eso. Deja de decir, la Biblia dice. Yo dejé de decirlo. Si tú miras mis enseñanzas, nunca digo la Biblia dice. En lugar de llamar la atención sobre las personas que escribieron estas cosas, entonces me gusta decir, Santiago dijo, Pedro dijo, Juan escribió, Jesús dijo. Entonces, ¿qué contienen las Escrituras del Nuevo Testamento? Contienen la historia detrás de las narraciones. Escucha, mira la historia y te darás cuenta que es imposible que el cristianismo haya sobrevivido a menos que haya ocurrido un evento extraordinario, la resurrección. El acontecimiento de la resurrección es lo que catapultó el cristianismo. ¿Cuántas veces he dicho, si alguien predice su propia muerte y resurrección y lo consigue, creeré sin duda todo lo que diga esa persona? ¿Y sabes que esa persona es Jesús? Entonces, no creo que Jesús murió, fue sepultado y resucitó y ascendió a los cielos porque la Biblia lo dice. No, 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 no. Creo que eso fue tan poderoso que estos hombres tuvieron que escribirlo y dejarlo plasmado. Eso fue lo que originó las Escrituras, la resurrección. Así que debemos ir y plantar nuestra fe en la resurrección. Si tu hijo comienza a dudar, quiero que sepas que puede anclar su fe no en los 66 libros de la Biblia, sino en el evento que catapultó el movimiento del cristianismo en el mundo. Y mira, quiero decirte, a los 13 años, venía llegando a casa junto a Yesenia, mi esposa, y veníamos hablando con Andrés acerca de su comportamiento, su vida, como los padres hablan. Y él nos dijo algo que en ese momento chocó fuerte, más que en el corazón de su mamá, porque ya yo lo había experimentado cuando era un muchacho. Él nos dijo, mira, es que yo no sé si soy cristiano. Yo no sé si yo creo en estas cosas. Así que tomé aire y le dije, y cuéntame, ¿por qué? ¿Por qué no crees si esto es cierto o no? Así que él me dijo, papá, porque yo no he visto el Mar Rojo abrirse, porque yo no he visto profetas hacer milagros y este tipo de cosas. ¿Cómo puedo saber que esto es verdad? Ni siquiera lo sé. Así que, es más, lo dudo, no lo creo. Y comencé a pensar, bueno, ¿cuál es el fundamento de nuestra fe? No son los 66 libros, es el evento de la resurrección. Y comencé entonces a hablar con Andrés durante varias semanas sobre el evento de la resurrección, sobre lo que realmente fundamentó el cristianismo, sobre la historia detrás de las narraciones de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Esto de la conversión de un hombre que persiguió el cristianismo, como lo fue el apóstol Pablo, ni siquiera abrí las Escrituras, solo le hablé de estos eventos. ¿Sabe? Al cabo de varias semanas, un día entrando al cuarto, casi al terminar la conversación, Andrés me dijo, papá, yo he pensado en todo lo que me has dicho. ¿Y sabes qué? Es innegable
que Jesucristo resucitó. Y sabes que ya no me importa tanto los eventos del Antiguo Testamento. Solo sé que si Cristo vive, si Jesús se levantó de entre los muertos, entonces yo lo voy a seguir hasta el final y hasta el día de hoy se ha mantenido firme en su fe. Y yo quiero que tú veas si te has conectado en nuestras últimas enseñanzas en Domingo de Resurrección. Quizá tú has escuchado decir esto. Creemos que Jesús murió en la cruz y resucitó, pero no porque la Biblia nos lo diga. Es mucho mejor que esto. Es mejor que eso. Los cristianos del primer siglo sabían lo que la iglesia posterior a la resurrección ha olvidado. El fundamento de nuestra fe no es lo que está escrito. No es porque la Biblia lo dice. No, el fundamento de nuestra fe es algo que pasó, algo que ocurrió. Nuestra historia épica comenzó con una tumba vacía, con testigos oculares, que no fueron simplemente 12, fueron más de 500 que estuvieron allí, que presenciaron los acontecimientos. Y escúchame, que estuvieron dispuestos a morir, y la historia muestra que ellos murieron porque aún historiadores antiguos como Fabio Josefo, que no escriben nada de lo que está en la Biblia, señalan que un emperador de Roma llamado Nerón, antes del año 100, culpó a los cristianos de Roma por haber incendiado Roma. Así que pocos años después ya había hasta cristianos en Roma, y la pregunta es ¿por qué? ¿Por enseñanzas? No, mira, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y si Él no hubiese resucitado, esa enseñanza, ¿sabe qué? No valdría la pena ni siquiera escribirla en ninguna parte. Nuestra historia no pende de la balanza de si 66 libros pueden ser probados como verdaderos o no. Aunque no dudo como estudioso de la confiabilidad de las Escrituras, la historia de nuestra fe depende de un solo evento. Y un perseguidor de la iglesia, en los primeros días, 3 años después de la resurrección aproximadamente, que se convirtió a Jesús, no por lo que había leído, sino porque el mismo Jesús se le presentó y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Luego levantó iglesias. Y él, escribiendo a la gente de Corintio, en 1 Corintios 15:14, les dice esto: si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. No dijo eso nada más. Dijo tantas cosas sobre la resurrección. Pablo está diciendo, ¿dónde está el fundamento? No es lo que la Biblia dice. Nuestro fundamento está anclado en un evento por el cual muchos estuvieron dispuestos a morir, afirmando, lo vimos. Sus amigos estuvieron dispuestos a morir crucificados como murió el apóstol Pedro. Entiende, la Biblia no creó el cristianismo. Los hombres que estaban convencidos de que Jesús resucitó de entre los muertos, escribieron esos relatos y entonces crearon relatos que luego se almacenaron y se colocaron en el Nuevo Testamento, que luego se colocó en lo que hoy conocemos como la Biblia. Así como la Constitución no fundó nuestra nación, así como el manual de la empresa no puso en marcha tu empresa, la Biblia no lanzó el cristianismo. Lo que fundó el cristianismo fue la resurrección. Y escúchame, por el bien de tus hijos, por el bien de ese cuñado, por el bien de ese hermano, por el bien de esa persona que vive cerca de tu casa, tu compañero de trabajo, es necesario que volvamos a lo básico. Tu certificado de nacimiento no te hizo nacer. Tu certificado de nacimiento lo único que hace es documentar el nacimiento.
Cuando la gente vino al hospital después de tu nacimiento, tu mamá no les mostró el certificado. Mira, ¿qué está el certificado? No, les mostró al bebé porque el bebé era más importante que el certificado. ¿Entiendes? Los libros del Nuevo Testamento son un relato de un evento y el evento es lo más importante. Y durante todos estos años hemos estado mostrando a la gente al bebé y vamos a seguir haciéndolo. Y yo te invito a ser parte de este movimiento que muestra el bebé que apareció. Sí, que apareció en el río Jordán ofreciendo perdón y la vida eterna y que estuvo dispuesto a ir a la cruz. Y de aquel de quien Pablo dijo en Efesios 2:20 que era la piedra angular, el fundamento de nuestra fe. Pablo no dijo que el fundamento de nuestra fe eran las Escrituras. Dijo que era Jesús quien al final, él mismo dijo, y fue registrado por Mateo, se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Eso lo dijo Jesús. Así que no es que como va la Biblia, va el cristianismo. No. Como Jesús va, el cristianismo va. Y te diré cómo Jesús va. Murió en la cruz, fue sepultado, resucitó, fue visto por muchos y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Sí. Entonces, si tú quieres saber cómo va Jesús, no confrontes a la Biblia. Los escépticos lo hacen. Los que contradicen la fe, muestran supuestas contradicciones, argumentan una serie de asuntos culturales, eventos inexplicables. ¿Sabes qué? No interrogues a la Biblia. Comienza con un documento llamado Mateo. ¿Y sabes qué te invito? A confrontar a Mateo. Confronta a Mateo y pregúntale de dónde vienen todos esos eventos inexplicables. ¿Por qué se sentó a escribir esto? ¿Por qué tomó tiempo para ponerse a redactar y a escribir toda la historia de Jesús? Escúchame, este hombre no se hubiese sentado a escribir eso a menos que hubiese ocurrido un evento extraordinario. Y luego tienes que confrontar a Marcos, quien, según, de acuerdo a los escritos de los que escribieron después de los discípulos y que están en la historia, le dictó el apóstol Pedro la historia de Jesús. Y luego deberías ir a un médico de aquella época llamado Lucas, y luego deberías ir a Juan, quien fue exiliado a la isla de Patmos, y luego deberías ir a Pedro, quien también escribió cartas, y deberías ir a alguien muy importante y confrontarlo, Santiago, que en las Escrituras nos dicen que era hermano de Jesús y que cuando él escribe, yo, Santiago, el hermano de Jesús. Y yo tengo una pregunta. ¿Qué hermano puede creer que su otro hermano es el Mesías? ¿Sabes que solo creyó después de la resurrección? Pero también deberías ir a ese perseguidor de la iglesia llamado Pablo. Y deberías confrontar a esas personas. ¿Cómo explicamos la supervivencia del cristianismo? ¿Cómo se difundió la iglesia? La detallada predicación de Jesús sobre la destrucción del templo, que fue registrada por estos hombres que escribieron su historia. Y la pregunta es, ¿y cómo sabía lo que ocurriría años antes cuando lo dijo, que el templo sería destruido, que no quedaría piedra sobre piedra? Y fue lo que ocurrió. Ahora, ¿por qué estos escritos del Nuevo Testamento no relatan cuando el templo fue destruido o no relatan las guerras judías de las cuales Jesús habló? ¿Sabes por qué? Porque todos esos escritos se escribieron cuando eso no había ocurrido aún. Se escribieron mucho antes y luego ocurrió. Los textos que documentan la resurrección no son tan importantes como la propia resurrección. Es más, la documentan porque era tan extraordinario que ellos dijeron, no podemos dejar pasar esto, hay que escribirlo para que quede constancia,
a las generaciones futuras. Ahora, esto no le quita importancia a las Escrituras. No, más bien eleva el acontecimiento que las inspiró y le dio forma a todas las Escrituras del Nuevo Testamento. Así que entiende, no nos tomamos en serio estos documentos porque están en la Biblia. No, estos documentos se incluyeron en lo que es nuestra Biblia porque los primeros cristianos los tomaron en serio. Los leyeron. Desde los primeros cristianos comenzaron a leer esas cartas, que esos escritos los difundieron, los copiaron una y otra vez. Estos documentos se incluyeron en la Biblia porque los primeros cristianos los tomaron en serio. Los únicos textos que deberíamos sentirnos presionados a defender son los documentos que señalan, que relatan la resurrección. En nuestro esfuerzo por defender y aprovechar el Antiguo Testamento, un documento que ni siquiera la mayoría de los judíos lo toma en serio, como evidencia de quién es Jesús, entonces comenzamos a defender estos escritos del Antiguo Testamento, disminuimos el significado de nuestra defensa de la fe, de nuestra apologética del Nuevo Testamento. Y escúchame, vamos a retomarlo allí la próxima semana. ¿Qué es lo que realmente debemos defender? Y después de años de modelar este enfoque, debes saber por qué estamos decididos a hacer esto. Se trata de ti, de tu parte en ese trabajo, de tu parte en la escuela, en las reuniones familiares, en las conversaciones entre tus amigos. Hablando de nosotros, esto es lo que Jesús dijo sobre ti y sobre mí en su discurso de despedida. Él dijo: y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Y por qué lo creo? Porque Jesús resucitó. Y si resucitó, está vivo. Y cuando Jesús dijo estaré con ustedes, la pregunta es: ¿quiénes son ustedes? Los que están en misión con Él. Y hace unos cuantos años nos propusimos a estar en misión con Él para crear puentes, para ser una comunidad de personas que atraen al mundo con un mensaje difícil de resistir. Para aquellos con los que he tenido el privilegio de compartir este viaje durante años, gracias por la confianza. Y para ti, que estás nuevo, comprométete con nosotros y con este mensaje. Más que nunca todo esto en nuestro tiempo es necesario. Sí, que invirtamos tiempo, que invertamos dinero, que invertamos propósito, porque no se trata de nosotros. Más que nunca es para la próxima generación. Y cuando hablo con los líderes de la iglesia, siempre hago esta pregunta: ¿cuánto vale la fe de la próxima generación? ¿Cuánto vale es que este mensaje se extienda hasta y por siempre a la próxima generación? Las grandes iglesias se caracterizan por 3 cosas. Gente que ama a Jesús, que ama como Jesús amó y que tienen un plan para llevar a la siguiente generación ese amor de Jesús. Y eso es lo que eres, y ese es tu llamado, y eso es lo que has hecho y lo que estamos haciendo. Hagámoslo un poco más. Y por eso esta serie es tan importante, para que sigamos siendo esa iglesia tan atractiva para aquellos que no tienen iglesia. Permíteme orar por ti. Señor, yo quiero pedirte por cada hombre, por cada mujer que es parte de esta familia iglesia, que es parte de este movimiento, que entiendan su legado, que entiendan su misión. Ser gente que te ama, que ama como tú nos amaste y que tiene un plan claro para que esa próxima generación siga manteniendo su fe. Y se trata de anclarnos definitivamente en el evento que catapultó la iglesia, la resurrección. Que sea la resurrección nuestro mensaje, que sea la resurrección nuestro fundamento,
que todo gire alrededor de eso, que seamos hombres y mujeres que digan, si alguien puede predecir su propia muerte, su resurrección y lo logra y lo cumple, seguiré a esa persona hasta el final de mis días. Que vivamos de esa manera y que llevemos este mensaje a todos en Cristo Jesús. Amén. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor y con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos,
descanso en Él. ¿Conoces las formas de contribuir financieramente? Ahora donar es más fácil. Ingresa a yosoyglobal.org, ve a la sección Dar, selecciona tu campus, ingresa tu aporte y haz clic en Donar. Gracias por conectarte junto a nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Global Online y comparte esta reunión con otros.